Bien, antes de avanzar a la clase de hoy, nomás un breve recuerdo de la clase pasada. Página 89, 90 y 91, que trata sobre el análisis literario. Entonces, primero teníamos dos tipos de literatura, la literatura oral y la literatura escrita. Ya saben que la literatura oral, tal como propone su nombre, es la que es hablada oralmente. Y la literatura escrita es la que está conservada por escrito, ¿ok? En un papel, en libro, ¿sí? Es la principal diferencia. Por el mismo hecho de que está conservada por escrito, pues el lenguaje es más elaborado. En cambio, la literatura oral o la oralidad, por el mismo hecho de que no está por escrito, pues el lenguaje tiene que ser mucho más sencillo, debe utilizar mecanismos que ayuden a la memorización, como repeticiones y rimas. Eso respecto a las diferencias entre ambos tipos de literatura. Ejemplos de literatura oral, vimos el refrán, las coplas y los amorfinos. Ejemplos de literatura escrita, vimos el cuento, el poema y la novela corta. Y finalmente vimos que toda obra literaria tiene un referente geográfico, un referente histórico y un referente cultural. Esto es el contexto, ¿no? El contexto geográfico, ¿dónde sucede esa novela o esa obra literaria? El referente histórico, ¿cuándo sucedió? Y el referente cultural, cuáles eran las costumbres y las tradiciones de las personas que aparecen en esa novela. Bien, ahora ya estamos listos para continuar a la página 92. Voy a abrirle aquí en sus pantallas. Ok. Se ve, por favor, dice 8, la lectura por placer. ¿Me confirman si es que se ve? La lectura por placer. Sí se ve, licenciado. Ya, bien. De esta página, quiero empezar con la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la lectura exploratoria y la lectura comprensiva? Recordando que esto ya vimos, ¿no? La diferencia entre la lectura exploratoria y la lectura comprensiva, no más que aquí en esta parte del libro se repite, justamente porque el refuerzo siempre ayuda al aprendizaje. Entonces, por favor recuerden cuál es la diferencia entre la lectura exploratoria y la lectura comprensiva. Tomando en cuenta igual que ya leyeron esto, ¿no? Parece que no. Listen, tal vez puede ser donde solo se explora los títulos, los subtítulos, y en comprensiva donde aprendemos a comprender sobre el texto. O sea, lo llevamos más a fondo, ¿entender? De forma general, lo que dijiste está bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza, con detalle, ¿no? Ahorita con detalles, cómo se realiza la lectura exploratoria y cómo se realiza la lectura comprensiva? Todo eso está ahí en las páginas 92 y 93. ¿Cómo se realiza la lectura exploratoria y cómo se realiza la lectura comprensiva?
ahorita con detalles. ¿Cómo harían ustedes la lectura exploratoria y cómo harían ustedes la lectura comprensiva? Yo Dicen la lectura exploratoria. Bueno, Gladys. Leeríamos primero el título, luego leeríamos un párrafo, luego lo del medio del libro y después al final. Y la comprensiva leeríamos una y otra vez. Sí, lo que dijiste es un poquito más desarrollado, está bien. Natalia, ¿tú ibas a decir algo? Sí, lo mismo le iba a decir, o sea, que solo explorábamos los títulos, los subtítulos, pero no, o sea, no lo comprendíamos, como dice que o sea, en la comprensiva tiene la finalidad de tener una idea general del texto o el libro. La idea general es la exploratoria. Les explico, ¿ya? Pues la compañera Gladys dijo, se lee el principio, se lee la mitad y se lee el final. No, porque eso confunde, ¿ya? Les explico un poquito mejor. Aquí creo que dice, leemos el título del libro o texto, leemos el primer párrafo del texto, o el primer capítulo de un libro, leemos las primeras oraciones de párrafos intermedios. Eso es lo que nadie dijo, ¿ya? Nadie dijo esto, que debemos leer las primeras oraciones de los párrafos intermedios. Y finalmente leemos el último párrafo. Listo. Esa es el método, ¿sí? Esta es la forma de utilizar la lectura exploratoria. Repito, leemos el título del libro o texto, leemos el primer párrafo, leemos todito el primer párrafo. O también podemos leer todito el primer capítulo. Después de terminar el primer párrafo, el primer capítulo, leemos el resto del libro, leemos todito el libro, pero solo leemos las primeras oraciones de los siguientes párrafos. La primera oración, y pasamos al siguiente párrafo. La primera oración, y pasamos al siguiente párrafo. Hacemos esto con la intención de leer rápido, de terminar ese libro rápido, ¿ya? Y al final leemos todito el último párrafo, ¿ok? La finalidad es tener una idea general del contenido del texto o libro. Entonces, la lectura exploratoria es la idea general. El objetivo es tener la idea general. En cambio, en la lectura comprensiva, ahí el propósito es tener una idea profunda. ¿Okay? Recuerden que lectura exploratoria, idea general, lectura comprensiva, un entendimiento profundo del libro. Ahí es donde leemos más de una vez. Bueno, eso podemos leerlo aquí en la página 93. Llegamos a la lectura comprensiva. Entre los consejos que nos dan para hacer bien la lectura comprensiva está leer el texto varias veces para obtener una visión global. Es en la lectura comprensiva donde leemos varias veces. No basta con leer una sola vez, sino que es necesario leer y releer. Averiguar los significados de todas las palabras. Para ello les recomendamos, la una es utilizar el diccionario y la otra es deducir los significados de las palabras a partir del contexto. Bueno, eso respecto a las formas correctas de realizar la lectura exploratoria y la lectura comprensiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Lisa. Bueno, ojo que es la segunda vez que vemos esto en el año. ¿Ok? Espero que para la tercera vez ya me respondan bien cómo se hace la lectura exploratoria y cómo se hace la lectura comprensiva. Ustedes van a aplicar esto durante toda su vida académica, ¿sí? Van a aplicar tanto la lectura exploratoria como la lectura comprensiva. Recuerdo que cuando vimos este tema por primera vez, yo también les hacía la pregunta,
¿En qué casos utilizarían ustedes la lectura exploratoria y en qué casos utilizarían la lectura comprensiva? También quiero escuchar su reflexión al respecto. Ya que saben cómo se hace la lectura exploratoria y cómo se hace la lectura comprensiva, ahora les quiero preguntar, ¿en qué casos de la vida real podrían utilizar la lectura exploratoria y en qué casos de la vida real podrían utilizar la lectura comprensiva? Dicen la lectura comprensiva podría ser en un fragmento. También podría ser un libro completo. Y la exploratoria podría ser en un cuento. Los cuentos generalmente son cortos, ¿ya? Entonces, encima de que un cuento es corto, encima le vas a aplicar la lectura exploratoria, es como para terminar el cuento en un minuto, ¿ya? No tanto, no se utiliza la lectura exploratoria en un cuento. Ahí fácilmente se puede utilizar la lectura comprensiva. En una novela, En una novela se podría utilizar la lectura exploratoria para leer rápido todita la novela y tener una idea general de qué trata esa novela. Ahí sí puede ser. En una novela que es más larga. Le aplicamos la lectura exploratoria para terminarnos esa novela rápido y tener una idea general de qué trata la novela. ¿Y la lectura comprensiva en qué caso usarías? En un teatro, tal vez. En una obra que es de representarla teatralmente. Sí, sí se puede aplicar la lectura comprensiva. Les explico. En una novela también se puede aplicar la lectura comprensiva. En un teatro también se puede aplicar la lectura exploratoria. ¿Okay? Entonces, para un mismo material, ustedes pueden aplicar ambas técnicas. Pero mi pregunta es, ¿en qué casos usarían la lectura exploratoria y en qué casos usarían la lectura comprensiva? Porque hasta ahorita no me han respondido a esa pregunta. Solo me han dado ejemplos. Bueno, en la novela quiero aplicar la lectura exploratoria. Está bien, pero también se puede aplicar la lectura comprensiva. Me dicen, en el teatro quiero aplicar la lectura comprensiva. Está bien, pero también puedo aplicar la lectura exploratoria. Entonces, ¿en qué casos usaría yo la lectura exploratoria y en qué casos usaría la lectura comprensiva? Tomando en cuenta que se pueden utilizar ambas lecturas para todo tipo de material de literatura. ¿Okay? Se puede utilizar ambos tipos de lectura. Nomás quiero saber en qué situaciones usarían la lectura exploratoria y en qué situaciones usarían la lectura comprensiva. De pronto ahí está un poquito más claro la pregunta. dice en la comprensiva utilizaríamos para hacer un deber, para entender más bien nos tocaría volver a leer y leer. Sí, la lectura exploratoria también les ayuda para hacer deberes. ¿Ok? Entonces, para un deber pueden usar ambos tipos de lectura. ¿En qué situación utilizarían la lectura exploratoria y en qué situación utilizarían la lectura comprensiva? Ojo que yo les pregunté esto cuando vimos este tema por primera vez y ahí me respondieron bien. Pero ya se les ha olvidado. Por eso es importante reforzar una y otra vez. Lo mismo y lo mismo. Sí, Dígame, dice, dígame. cuando un tema necesita ser entendido en profundidad. Uso la lectura comprensiva, ¿ok? ¿Y en qué caso usarías la lectura exploratoria? Les estoy En haciendo un reflexión. problema. ¿Qué tipo de problema? Porque un problema puede ser que mi hijo se intoxicó. ¿Ya? Ese es un problema. Entonces me dices en un problema. ¿Qué tipo de problema?
Les estoy haciendo reflexionar porque esto es beneficioso para su aprendizaje. ¿Alguien iba a decir algo? Problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Ok? Ya saben lo que es la lectura exploratoria y ya saben lo que es la lectura comprensiva. ¿En qué situaciones de la vida real usarían la lectura exploratoria y en qué situaciones de la vida real usarían la lectura comprensiva? La lectura comprensiva ya me dijeron que para comprender bien un tema. Listo, estamos bien. ¿Y la lectura exploratoria? El señor Catucuamba, ¿quieres decir algo? Licenciado, muy buenas noches. Perdón, me uní recién a la clase y más o menos del tema. Como decía, por ejemplo, en un accidente de un niño, pero podría ser cuando leo rápidamente los medicamentos que tengo, que puedas asociar a un dolor de un niño, y cuando ya lo encuentro más o menos, entonces ahí sí leo profundamente a ver si es que efectivamente le puede ayudar a mi hijo, un caso en la vida real. No sé si estará bien ahí, licenciado, más o menos. Más o menos, más o menos. No recomiendo automedicar a tu hijo. Más o menos es lo que entendí de la forma que lo explicaste. Que tú No, estás sí, o en sea, la... sí, más o menos, o sea, lo que entendería cómo aplicar las dos lecturas, o sea, es más o menos una idea. O sea, Eh, no efectivamente que cuando a mi hijo le pase eso. exacto, o sea, en la vida real yo no creo que harías eso, ¿ya? Más bien enfoquémoslo a la vida académica, ¿ok? No hablemos de accidentes ni de nada. Enfoquémoslo a la vida académica, en el colegio, en la universidad. ¿En qué casos utilizarías la lectura exploratoria y en qué casos usarías la lectura comprensiva? Licenciado en la vida académica, yo, por ejemplo, utilizo lo que es para las tareas. Ingreso ¿Ok? al Edmodo, leo los títulos de lo que están las tareas, hasta que encuentro la tarea más atrasada y ahí abro el Edmodo y profundizo mejor para ver de qué tipo tengo que hacer la tarea. O sea, más o menos eso es lo que ocuparía en la vida real. Ocupo más claro en la vida académica. Ya, tiene aplicaciones más, digamos, más profundas, la lectura exploratoria y la lectura comprensiva. Si a ti te toca leer toditos los títulos de las tareas y hacerla más atrasada, es porque estás atrasado, ¿ya? Pero pensando más bien en una tarea en específico, pensando en una tarea en específico. Les pongo este ejemplo. Y digamos que de tarea les mandamos a investigar sobre un tema, ¿ok? Y ustedes, para investigar ese tema, pues resulta que tienen varias fuentes de información, varios libros, varias revistas, lo que sea. Entonces, ustedes necesitan leerse toditos esos libros, pero son muchos. Digamos, consiguieron 10 fuentes de información diferente y les toca leerse todito eso. En ese caso, usarían la lectura exploratoria para leerse rápido toditos esos libros. ¿Okay? Y cuando encuentran, digamos, el material que más se ajusta a lo que ustedes quieren presentar en la tarea, ahí sí leen todito ese libro con detenimiento. Lo leen y lo leen una y otra vez. Averiguan los significados de las palabras que desconocen el diccionario. Para ahí sí tener, digamos, la información precisa que necesitan en su tarea. Ahí, en cambio, apliqué la lectura comprensiva. ¿Ok? Entonces, estos dos tipos de lecturas se pueden utilizar sobre todo en las tareas de investigación. Cuando nos toca leer muchísimo, usamos la lectura exploratoria. Y cuando encontramos lo que estábamos buscando, utilizamos la lectura comprensiva. Ese mismo ejemplo les di la primera vez que di este tema, ¿ya? Entonces, por favor, quiero que esta vez se acuerden, se hagan el esfuerzo por reflexionar sobre esto, de modo que la tercera vez que veamos este tema, pues ya sepan responderme bien, ¿ya? Ok, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo comprendido? No se van a olvidar cuándo se debe utilizar la lectura exploratoria y cuándo se debe utilizar la lectura comprensiva. Repita de nuevo, Licen, por favor. Claro, no hay problema.
digamos que en una tarea, pensando en la universidad ya, porque en la universidad es que saben mandar este tipo de tareas que les toca investigar muchísimo. ¿Okay? Les mando una tarea en la que les toca leerse unos 10 libros. Claro, ¿con qué tiempo van a leerse 10 libros? Tienen que aplicar la lectura exploratoria. Leen el título, leen el primer párrafo y de toditos los siguientes párrafos leen solo la primera oración y leen el último párrafo. Esto con el propósito de tener una idea general del contenido de ese libro. Y pasan al siguiente libro y le vuelven a aplicar la lectura exploratoria. Entonces, en los 10 libros le aplican la lectura exploratoria con la intención de terminar rápido y de tener una idea general de qué trata cada libro. Digamos que de esos 10 libros había 1 o 2 que tenía la información precisa que ustedes necesitaban para presentar su tarea. Pues a ese 1 o 2 libros le van a aplicar la lectura comprensiva. Ahí sí van a leer todito, sin saltarse nada. Van a leerse todito, van a leerlo varias veces con la intención de entenderlo a profundidad. Van a buscar los significados de las palabras que desconocen en el diccionario para entender bien a profundidad ese tema. Entonces, ahí está, por ejemplo, en una misma tarea de investigación, se aplicó la lectura exploratoria y se aplicó la lectura comprensiva. Sobre todo se hace la exploratoria cuando les toca leer un montón. Y se utiliza la lectura comprensiva cuando necesitan entender a profundidad uno de los muchos libros que les tocó aplicar la lectura exploratoria. De pronto ahí está más claro. Sí, les he comprendido. Ya, les voy a volver a hacer la pregunta cuando volvamos a ver este tema. Por favor. Es importante que no se olviden esto porque son técnicas que van a aplicar, ¿okay? Durante toda su vida académica. ¿Okay? Bien, sigamos. Ok. Les quiero hacer otra pregunta. Y esto está en la página 92. La pregunta es, ¿con qué propósitos podemos leer? Pueden leerlo aquí, el propósito de la lectura. También pueden reflexionarlo. ¿Con qué propósito leen ustedes? Listen será para informarnos de algún tema. Sí, está bien. Leemos para informarnos. Para saber más. Para saber más, ¿ok? ¿Por qué más leen? Listen para obtener entender. ideas. Ajá, ok. Obtener ideas. Para obtener conocimientos. Conocimiento para aprender, ¿ok? Para leer mejor también. ¿Ok? Leemos para desarrollar nuestra habilidad de lectura y de escritura también, ¿está bien? ¿Para qué Para más? hacer bien una tarea. Perdón, no escuché. Para hacer bien algún deber. Ok, para poder hacer bien las tareas, se ponen a leer, está muy bien. Para comprender el contenido de un texto, listen. Sí, para comprender, ok. Hasta ahorita nadie ha dicho una de las que menciona el libro. Por diversión, listen. Por diversión, también se lee por diversión, exacto. Por entretenimiento personal. Por distracción, para distraerse, para relajarse, para... mientras leo un libro, me relajo, me desconecto de la... de todo el movimiento que hay en la vida y desarrollo mi imaginación, aprendo a leer, aprendo a escribir, todo eso. Ya, lo que dijeron ustedes está muy bien. Ese es el propósito de la lectura. ¿Y qué obtenemos al leer? Pues ya dijeron varias cosas, ¿no? Obtenemos información, no sé, divertimos. En el libro dice una interesante, crecimiento personal.
Eso está acá arriba. Al leer obtenemos crecimiento personal. ¿Okay? Crecemos como seres humanos, crecemos como personas. Expandimos, se expande nuestras fronteras mentales. Ya no tenemos un punto de vista tan pequeño, sino que nuestra cosmovisión pues se expande, ¿ya? Y somos más tolerantes con la gente de otros lados, ¿sí? Ya no se trata solo de mi pueblito y los de mi pueblito, sino que me doy cuenta que hay mucho más afuera de mi pueblo, ¿ok? Y pues valorizo toda la diversidad que hay, ¿ok? Todo eso sucede al leer. Expando incluso mis fronteras mentales, ¿sí? Maduro como un ser humano, maduro como persona. Todo eso la lectura nos ayuda, ¿sí? Bien. Llegamos a la página 93. Todo esto les digo como para animarles a leer, ¿ya? Siendo esta materia lengua y literatura, pues uno de sus propósitos es infundir en ustedes un respeto por la lectura, que como seres humanos nos ayuda mucho al crecimiento personal, ¿ok? De esta página 93 les quiero preguntar, ¿cómo podemos leer de manera efectiva? ¿Cómo podemos leer de manera efectiva? Con rapidez, Licen. Con rapidez es la lectura exploratoria. ¿Qué más? Con una lectura comprensiva. Ok, la lectura comprensiva apenas es una de las técnicas de lectura. ¿Hay acaso otras técnicas de lectura? Lean lo que dice ahí sus libros. Ahí está la respuesta. Leer y releer varias veces el texto, licenciado, para Sí, esa es la comprender. lectura comprensiva, pero además de la lectura comprensiva, ¿hay acaso otras técnicas o estrategias de lectura? ¿Cómo podemos leer de manera efectiva? Me dijeron la lectura comprensiva. ¿Qué más? Me dijeron leer con rapidez. Está bien. Ok, les ayudo. Para leer de manera efectiva, dice aquí, leer eficazmente exige poner en juego diversas estrategias y varios tipos de lectura. ¿Okay? Todo lo que yo les he enseñado, incluso las técnicas cognitivas de comprensión lectora, que les enseñé de la página 55, también hay en la página 53, ¿ok? Toditas esas técnicas yo debo aplicarlas para poder leer eficazmente. Entre las técnicas, por ejemplo, estaba el subrayado, ¿sí? Recordarán el subrayado, ahí está en la página 53. La inferencia, también en la página 53. El parafraseo, la formulación de preguntas, página 55. ¿Ok? Entonces, hay varias técnicas y estrategias cognitivas de comprensión. ¿Ok? El consejo es aplicarlas todas para leer de manera efectiva. Incluso me acuerdo que les enseñé en la unidad 2 el elaborarse organizadores gráficos. ¿Okay? Recordarán del mapa conceptual, del cuadro sinóptico, del esquema.
que nos ayuda a organizar la información de un texto, y esto con la intención de desarrollar nuestra creatividad y entender algo con mayor profundidad. Nos ayuda a la memorización, nos ayuda a recordar lo que leímos. ¿Ok? Todo eso, la aplicación de todito eso nos ayuda a leer de manera efectiva. Es lo que dice aquí en la página 93. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Como pueden ver, estamos conectando todo lo que ya les enseñé. ¿Okay? Y les estoy haciendo recordar, porque yo sé que la mente es frágil, y incluso para mí, ¿sí? La mente es frágil y nos olvidamos con mucha facilidad, sobre todo si es que dejamos de reflexionar sobre estas cosas. Por eso es que les estoy haciendo reflexionar otra vez sobre lo que ya aprendimos. Bien. De esta misma página 93, otra pregunta. ¿En qué se subdividen los textos literarios? ¿En qué se subdividen los textos literarios y de qué trata cada una? Lean ahí. Dicen en género narrativo. Género narrativo. Género Okay. narrativo. Ok, ¿qué más? Poético. Bien. Dramático. Bien. ¿En qué consisten las tres? Cada una. En el narrativo, el narrador narra los hechos que le suceden a los personajes. ¿Está bien? Está muy bien, ok. Ya, en el poético, el autor representa sus sentimientos, Sí, en versos. Está muy bien, ok. Y en el dramático se representa en obras. En el teatro, ¿sí? Para presentarlas delante de un público. En el teatro. Ajá. Se entiende un poquito mejor que obras, porque obras es muy, muy amplio. Se lo utiliza en el teatro para presentarlo delante de un público. Se entiende mejor, ¿ok? Listo, está muy bien. Tal como dijo la compañera. Los textos literarios tenemos tres: género narrativo, género lírico y género dramático. Tal como proponen sus nombres. Género narrativo, la que se narra los hechos de personajes, ¿ya? Hay un narrador. ¿Okay? Eso es lo que caracteriza al género narrativo, que va contando una historia de acontecimientos a unos personajes. ¿Okay? Es el género narrativo. Lírico o poético, tal como propone su nombre, es todo lo que es poesía, ¿sí? Expresión de sentimientos a través de versos. Y el género dramático, representación teatral, ¿okay? Delante de un público. Esos son los tipos de textos literarios. Y llegamos a la página 94. Ok. De esta página les quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es la moraleja del cuento popular El abuelo y el nieto? Dicen que todas las personas mayores tienen derecho a que les tengan respeto las demás personas. Está muy bien. Me parece que esa incluso fue una de las preguntas de la tarea, ¿no? Sí, identifique la enseñanza de la lectura. ¿Quién nos quiere leer lo que pusieron en la tarea? Natalie, tienes la palabra. Dicen buenas noches. Yo puse el respeto a las personas mayores, la comprensión, el cariño hacia los mayores tiene que ser parte
indispensable de nuestro diario vivir, ya que nosotros también nos vamos a hacer viejos y vamos a necesitar de ayuda de alguna persona o nuestros hijos mismos. Muy bien, está muy bien, Natalie, ok. Una personita más que nos quiera compartir la enseñanza que obtuvo de este cuento. Ya, Lisa. Gladys, dinos. Yo puse que no debemos hacer cosas malas a los demás para no recibir de igual manera cosas malas para uno mismo, ya que si un día sembramos cosas malas, igualmente cosecharemos cosas malas, así sea de nuestros propios familiares. Está bien. Señor Catucuamba. Licenciado, lo que yo puse es que hay que tener cuidado con las cosas que hacemos, porque las demás personas, especialmente nuestros hijos, las están viendo y ellos, como están aprendiendo, entonces van a ir aprendiendo esos malos hábitos que tenemos. Está bien, esa es una buena observación. Algo que yo quiero aportar, algo que yo también identifiqué de la lectura, es la atención que debemos darle a los adultos mayores. ¿Okay? El no relegarlos, tal vez porque son una carga más para la familia, pero no está bien el relegarlos, el de pronto abandonarlos en un asilo, porque eso, no sé, yo me pongo en los zapatos de un viejito, debe ser doloroso, debe ser triste, que tu familia te deje ahí y que te visite nunca, ¿ok? Entonces, pues sí, representa un sacrificio, yo entiendo esa parte, representa un sacrificio porque pues yo viví con mi abuelito hasta el día que murió, y fue fuerte para la familia porque, pues claro, ellos llegan a un punto en el que ya no se pueden valer por sí mismos. Entonces, y sin embargo, sí llevo eso de mis padres, que ellos nunca abandonaron, diciendo así, nunca abandonaron a mi abuelito. Entonces, pues esa es de pronto la moraleja que yo saco del cuento. El realmente no despreocuparnos, no hacernos ajenos a nuestros adultos mayores. ¿Sí? Son parte de la familia. Ok. Y pues el cuento también muestra lo que nuestros hijos aprenden. De la forma que nosotros tratamos a nuestros padres, lo más probable es que así nos tratarán nuestros hijos. Entonces es muy importante honrar a los padres, ¿okay? Tal como manda la Biblia. Honren a vuestros padres porque esto es bueno delante de los ojos del Señor. Algo así dice. Y de esta página 94, otra pregunta dice, díganme lo que sepan acerca de su autor, los hermanos Grimm. Los autores de este cuento son los hermanos Grimm. ¿Qué es lo que saben acerca de ellos? Cuéntenme. Dice, Dígame. los hermanos Grimm fueron dos escritores alemanes. ¿Está bien? ¿Qué más? Eran también filósofos, folcloristas, recopilaron. ¿Recopilaron qué cosa? También hacían cuentos populares. ¿Sí? Uh-huh. Los ¿Recopilaban hermanos cuentos populares? Parte de su éxito procede de haber hecho una recopilación fresca y espontánea de los cuentos
Entre esos cuentos está el abuelo y el nieto. Bien, llegamos a la tarea. Dice la tarea: luego de haber leído el cuento, realiza estas actividades. Busque en el diccionario el significado de la palabra escudilla. Escríbalo en su cuaderno. ¿Cuál es el significado de la palabra escudilla? ¿Qué encontraron? Es un tazón. Escudilla, recipiente pequeño con forma de media esfera, parecida a un tazón que se usa para tomar la sopa y otros alimentos caldosos. Perfecto. Lo que está aquí en la imagen, esta es una escudilla. Se le cayó, al abuelito se le cayó el plato, lo rompió y pues ahí la nuera se molestó y desde entonces le daban de comer en una escudilla de madera. ¿Okay? Letra B, escriba las ideas más importantes. Quiero escucharles cuáles ideas más importantes escribieron acerca del cuento. Natalia, tú ya participaste. Vi la mano levantada de Janet. Ojalá Janet quiera participar en este punto. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Janet? La idea principal que le saqué del cuento es un pacto de sangre de que el nieto y el abuelo que jamás lo rompieron. Sí, son familia de sangre. Y de pronto por eso sobre todo el niño lo que estaba era viendo. Él estaba aprendiendo. Y pues lo que dice el cuento es que él también estaba reuniendo, a ver lo que dice aquí. Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño, que tenía algunos años, muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo. ¿Qué haces?, preguntó el padre. Una escudilla, contestó, para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos. Listo, esa fue la única acción del niño. Él, pues intencionalmente no defendió al abuelo. Él solamente estaba repitiendo lo que estaba aprendiendo de sus padres. Él también estaba aprendiendo a tratarle así a sus papás. Y eso fue lo que hizo reflexionar a la pareja. ¿Sí? Viendo lo que le estaban enseñando a su hijo. Sí, le entendí. Eso. Listo. Seguimos. La letra C ya hicimos, identifique la enseñanza de la lectura. La letra D la borré, caracteriza a los personajes, por eso lo quité. No había que hacer la tarea. Y punto número 2. Seleccione una lectura de su preferencia y coméntela en la clase. Responda estas preguntas. ¿Cómo se llama la lectura? ¿Quién es el autor? ¿Sobre qué trata? ¿Por qué es tu lectura favorita? ¿Por qué la recomiendas? ¿Quién nos quiere leer la lectura que escogió? ¿Y por qué? Y el autor y todo eso. ¿Quién nos quiere leer ese punto que hizo en la tarea? Señor Catucuamba, tienes la palabra. Después Natalie Coamacas. Ya, leer. Bueno, yo según eso le escogí escogí un como texto que dice La paloma y la hormiga. La paloma y la hormiga es una popular fábula de Esopo para que nos enseña el valor de la gratitud a los niños, a quien encontramos fabulosos para niños cuentos. La paloma y la hormiga es un cuento. Bueno, es un titular que está por las fábulas de Esopo, que se llaman las fábulas de Esopo, que fueron los autores de Fredo y Fabio en la época romana. ¿Sobre qué trata? Trata sobre las fábulas y cuentos para niños. Dice, ¿por qué es tu lectura favorita? La fábula de Esopo, todas las fábulas de Esopo son, bueno, para mí son favoritas porque tienen enseñanzas, cuentos, mitos que me gustan. Y la recomendaría porque es, además de enseñarnos a leer y todo lo demás, son buenas para ilustrar a los niños. Las fábulas de Esopo.
La fábula de Esopo. Sí, es fábula de Esopo, pero claro que el libro se llama Fábula de Esopo, pero obviamente son varios cuentos, fábulas que vienen así en varios temas. Entonces hay muchos de los que me gustan, entre ellos están el zorro y las uvas. Tengo una que es mi favorita, la piedra de sopa, que trata de un soldado que estaba en la guerra, que llegó a un pueblo que igual estaba en guerra, que decían que no tenían nada que comer, pero él llegó y dijo que él tenía una piedra de sopa, el cual ahí dijo que él tenía una piedra de sopa, si alguien me trae una olla yo la cocino. Entonces empezó de esa manera, alguien trajo una olla, alguien trajo la leña, alguien trajo la comida, que a la final termina siendo una gran sopa. O sea, entonces, y en una de esas igual enseñanzas de esas es que dice que nosotros, o sea, no tenemos que darnos por vencidos, o sea, de alguna u otra manera, por algún lado hay una salida, más o menos así. Es por eso que me gustan mucho esas fábulas. Eso, licenciado. Está muy interesante eso. Y suena como muy buen material para lectura infantil, para leerles a nuestros hijos. Ok, muchas gracias, señor Catucuamba. Natalie Cuamacas. Y después Natalia Quiscualtuz. Yo escogí el tema Los Amos. Se llama la lectura. El autor es Juan Bosch, es un escritor dominicano muy reconocido por su abundante producción literaria y se trata de la realidad de la pobreza que vivía el campesino dominicano en esas épocas. ¿Por qué es mi favorita? Porque en esta lectura quiere hacer conciencia sobre la realidad de las personas extremadamente humildes que sirven a sus patrones y ellos no los toman en consideración y aunque están enfermos les obligan a trabajar. Y la recomiendo porque esta situación puede darse en cualquier sociedad, pero hay que asumir una actitud frente a nuestras relaciones laborales. Perfecto. ¿Cómo se llamó el libro? Perdón. Los Amos es. Los Amos. Hay un libro que la temática es muy parecida, un libro ecuatoriano, Huasipungo. Huasipungo también trata justamente del maltrato en este caso, los indígenas. Cuando los españoles. Me parece que es más o menos la misma temática. Está muy bien, gracias, Natalie. Natalia, ¿quieres compartirnos lo que leíste, la lectura que escogiste? Yo escogí la lectura sobre la piedra. Dice, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella y el campesino cansado la tomó como asiento. David mató a Goliat y a Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. ¿Cómo se llama la lectura? La piedra. ¿Quién es el autor? Ethan J. Corneille. ¿Sobre qué trata? Trata sobre afrontar los obstáculos que la vida nos pone adelante. Trata de que si mueve la roca seguramente implicará esfuerzos, sufrimientos, pero no hará más fuertes y sabios. Superar los obstáculos nos hace mejor personas para nuestra condición. ¿Por qué es tu lectura favorita? Porque me ayuda a guiarme en mi vida diaria. ¿Por qué la recomiendas? Porque es una lectura que ayuda a reflexionar en cuanto a obstáculos que hay en la vida. Perfecto, Natalia. Estuvo muy buena esa lectura. Muy inspirador. Muchas gracias. Vi que también estaba levantando la mano Brenda. ¿Quieres compartir? Sí, Liz. Sí.
La lectura se llama La caja oblonga. Su autor es Edgar Allan Poe. Trata sobre una travesía marina y el misterio que surge alrededor de esta caja. Mi lectura favorita, porque me enganchó desde el comienzo. Tiene mucho misterio. Es, ¿cómo puedo decirlo? Sus personajes es como que nos va atrapando poquito a poquito, porque queremos saber un poquito más. Y entre más leemos, es como que es más misterioso. Y el misterio se mantiene hasta el fin. Es buena, la recomiendo. Por eso, por su trama, porque tiene mucho suspenso. También también nos enseña que el amor nos puede llevar un poquito a la locura. Es una lectura chévere. A mí me gustó. Muchas gracias, Brenda. Es una novela, ¿no? Sí. La caja oblonga. Oblonga. De Edgar Allan Poe. Sí, he escuchado de él. Él es un autor muy celebrado. Muy notable autor, sí. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Está excelente. Listo. Hay una tarea, como siempre, ya saben. Les voy a mostrar cuál es la tarea y ahí terminamos la clase de hoy. Les estoy compartiendo mi Edmodo. Entonces tenemos la tarea 21, la composición de textos literarios y la evaluación de la unidad 3. Esta tarea yo les dije para el día 17 de agosto, para el martes creo, ¿no? Ya, para el martes. Esta tarea es para el día martes y la tarea 22 sería para el próximo jueves. Ya está en su Edmodo. La literatura de las antiguas Grecia, Roma y China. Empezaríamos ya con la unidad 4, ¿ok? De las páginas 98 a 100. Como siempre, les escribí aquí lo mismo que está escrito en la página, en este caso en la página 100. Si es que abren el PDF, empezamos ya con la unidad 4 y el primer tema de esta unidad 4, textos representativos de la cultura. En particular nos habla acerca de la literatura de la antigua Grecia. ¿Okay? Por ejemplo, aquí está la Odisea, la Ilíada. Es literatura clásica, ¿no? Todo esto es literatura clásica que, pues obvio, hay que estudiar esto obligado en la clase de lengua y literatura. Esto es literatura clásica, ¿ok? De estos libros es que aprendimos a escribir, ¿sí? Es lo más antiguo que existe en literatura y que ha sobrevivido hasta nuestros días y que ha influido tanto en el mundo, en la forma de escribir, en la forma de contar novelas o historias. Entonces, pues claro, la primera parte de la tarea consiste en leer todo esto, entérense de qué trata la Odisea, de qué trata la Ilíada, ambas escritas por Homero, literatura de la antigua Grecia. Van a leer un poquito de la literatura romana, está la Eneida. Y bueno, llegamos a la tarea, donde nos dice número 1, investigue fragmentos de la literatura antigua china. ¿Okay? Entonces la lectura trata de la literatura de la antigua Grecia, de la antigua Roma, pero la tarea trata de la antigua China. Esto les toca investigar, ojo, ¿ya? Y explique los aportes de esta para la humanidad. Todo eso les toca investigar y escribirlo en su tarea. Número 2, escriba sobre el contexto histórico de la antigua China. ¿Cómo era la antigua China? ¿Cómo era su población? ¿Cómo era su sistema de gobierno? ¿Cómo estaba la economía? Etcétera. Escriba sobre el contexto histórico de la antigua China, ¿ok? Y número 3, averigüe sobre la vida de Confucio y su pensamiento. ¿Quién fue Confucio? ¿Qué es lo que hizo Confucio? ¿Okay? Explique por qué su doctrina influyó en la... Netamente la tarea para el próximo jueves es puro de investigación. Esto todito les toca investigar en el internet, lo más probable, ¿ya?
Vamos a enterarnos sobre la literatura de la antigua China y sobre este personaje muy célebre, Confucio, que también influyó mucho y que ha moldeado la sociedad de hoy en día. Les vale mucho la pena enterarse de todo esto. Como la materia se llama lengua y literatura, pues todo esto es que hay que tratarlo en esta asignatura. Todo esto es muy relevante a la forma como pensamos como seres humanos y incluso para desarrollarnos como seres humanos. Bien, ¿está entendido? Entonces hay 2 tareas para la próxima semana. La tarea para el día martes y la tarea para el día jueves. Harán las 2 tareas. Iránlas haciendo pronto porque es un poquito bastante. Así toca, es la materia. Ok, si no hay más preguntas, es todo de mi parte por esta noche. Les agradezco mucho su atención. Tengan una buena noche. Gracias. Gracias, ingeniero. Semana. Muchas gracias a ustedes. Pasen un buen fin de semana. Aprovecharán para hacer tantas tareas. Tengan una buena noche.